Buenos días, Malek, ¿cómo estás? Hola Gerardo, nuevamente nos encontramos por estos medios. No necesitamos entonces presentación esta segunda vez, cualquier cosa que viene en el primer video. Pero vamos a hablar de otro tema. Estamos en un ciclo de música y vos elegiste un tema Ujú, de Luis Alberto Spinetta, Rezo por ujú. vos, que grabaron Muy inspirador, sí, con Charly García. eh, exacto. un dúo no muy próspero, porque en realidad hicieron muy poco trabajo juntos y esta es la mejor expresión, se podría decir. Es muy relevante, muy significativo el tema. Pero, por ejemplo, Luis Alberto Sí. Spinetta tuvo mejor vínculo, por ejemplo, con Fito Páez, o mayor éxito artístico con ese otro Ujú, dúo, ¿no? En la misma línea un poco sí. de compartir la música. Eh, bueno, yo tengo preparado la letra de la canción. Ujú, No sé, ok. ¿quieres hacer primero como una especie de introducción, enmarcar en la obra de Spinetta? Sí, yo creo que nos corresponde, sí, hay que quizás mucho que nos escuchen, la audiencia que vos tengas. Bueno, somos de una generación que hemos tenido la posibilidad de ser, digamos, jóvenes de esta primera etapa después de la democracia, o sea, después del 83. Yo egresé en el 83 en mi escuela secundaria, y en este caso era como un gran movimiento donde lo artístico cobraba un gran protagonismo. Sí, de hecho, el movimiento político y la diversidad política, que recién estaba como comenzando en Argentina, pero una expresión muy, inclusive yo me animo a decir a nivel mundial, ¿no? Este tema del rock nacional, eh, sabemos de otros movimientos más de Europa o de Estados Unidos, pero creo que en América Latina ha sido muy, muy significativo la presencia de autores, cantantes, intérpretes, en esto gente que se dedicó a escribir la letra, otros a hacer una música específica, que es la música de rock nacional, hacer estas distinciones de géneros musicales dentro del rock también. Y esta canción me gustó de manera particular, aparte que es muy explícita, esto Rezo por vos, es una expresión que también dice mucho de una experiencia de los autores, ¿no? Porque como vos bien decías, la canción sí escrita por Spinetta, pero que han tenido en ese proceso de elaboración de la canción, también tuvo mucho que ver Charly García. En Entonces realidad, por eso se vuelve... Spinetta dice que es de los dos. Charlie dice Mm, que en realidad él le dio el primer acorde y después siguió el flaco. Y quería sí. decir, en el contexto de lo que venías diciendo, que en esto, en el significado profundo que tiene el rock nacional en Argentina, que, claro, con el regreso de la democracia, digamos, se instaló como algo muy significativo y todos escuchamos más o menos Sí, sí. bastante rock nacional después del 83. Pero en este caso, tanto Spinetta como Charlie ya eran muy conocidos antes de la dictadura y yo creo que incidieron en lo que yo llamo un poco el cambio de época, es decir, como un lapso o un ciclo histórico un poco más amplio, que no es lo coyunturalmente, históricamente vinculado con la dictadura militar, si bien era una de las expresiones más rígidas justamente del antiguo modelo, ¿no es cierto? Es decir, caída la dictadura, de Ujú, algún modo ujú, también se da un efecto dominó de transformaciones con el advenimiento de la democracia, pero como que eran ujú, cosas que ya a finales de los 60, en el caso de Spinetta, ¿no es cierto?, inicio de los 70, ya empezaban ujú. a traer esta novedad que era, en el caso de Spinetta, el rock en castellano. Es decir, era algo que llamaba la atención. Otra cosa en Una común que novedad, tenían sí, los sí. autores es que dependían mucho también de los Beatles, es decir, era como un eco, diríamos, inculturado en Argentina en este caso, de los Beatles. Si bien habían otras influencias, esta era como muy significativa, ¿no? Bien, no, eso se me ocurría Ujú, decir, yo en realidad sí. eh, no me he metido tanto históricamente en su momento en todo lo que es la música,
estudié música, pero digamos más bien clásica, española, folclórica, es decir, que de algún modo Claro. ahora me estoy interiorizando un poco más, ¿no es cierto? O escuchando un poco más, Ujú, ujú. profundizando un poco más. eh, pero estos elementos me parecían como bastante significativos, ¿no? De hecho, y a mí me llamó mucho la atención, me puse a leer un poco más sobre la canción y cómo fue el origen de esta canción, de hecho que formaba parte de un álbum que fue trunco, porque justamente querían hacer un álbum común entre Spinetta y García, pero que hay algunas fuentes que leía, decía que, claro, Spinetta eh, tenía pareja, hijos, y tenía un ritmo de vida que tenía que respetar, digamos, la vida familiar. En cambio, Charlie, Lo llamaba en cualquier horario. sí, entonces no tenía, y estaba en varias cosas a la vez también, ¿no? García con yo creo que es mucho de los genios, ¿no? Las genialidades tienen esas inspiraciones y tienen que escribir en el momento en que sale la inspiración. Y por ahí quien está más, digamos así, vinculado con otras personas que tienen que dependen de esta persona, como son los hijos o personas que también tienen que ver con el vínculo de los afectos, cambian los ritmos, cambian las dinámicas. ¿Sabes que me De hecho, llama la atención mucho de las entrevistas que le hacen a Spinetta, cómo él reflexiona? Ujú, Eh, la mejor de todas es la que le hacen 2 años antes de morir, creo que en el ujú. 2010, por ahí. Él ya tenía 60 años, pero hay otras anteriores, es muy reflexivo él, y se nota mucho también su humanidad en esto, es decir, en su vinculación a la familia, por más que él después en un momento se separó de su mujer, ¿no es cierto? Pero la vinculación con Sí, los hijos, se lo ve como muy con los humano en esta hijos, eso sí. perspectiva, ¿no? Que a Sí, Charlie sí, lo sí. imagina como más suelto en ese sentido, ¿no es cierto? Más así Sí, independiente. sí, y sabemos por la historia de Charlie que varios amigos de él los fueron salvando, no sé, yo me acordaba en un tiempo que Palito Ortega, Mercedes Sosa, que le daban acogidas en sus propias casas, ¿no? Para Ujú. ayudarla a salir de problemas de adicciones y todo eso. Entonces, creo que Charlie tuvo como otro circuito de personas que lo cuidaron y que, bueno, que el afecto, de hecho, que es el que sana y salva, ¿no? En este caso. Y bueno, esta Vamos a la canción, canción como entonces. sí, esta canción saben que tiene el origen en el año 85, Ujú. o sea que ya estábamos como ensayando esos primeros pasos de la democracia y de un escenario nacional en donde había muchas expresiones de este tipo. Y una cosa que más también me llamó la atención es que Spinetta y García leyeron juntos a Inés de la Cruz. Ujú. Eso, las obras completas de Inés de la Cruz las leen y él dice que una de las inspiraciones para esta canción ha sido las lecturas de Inés de la Cruz. Yo digo, es una de las místicas latinoamericanas que ha sido representativo o que conocemos más bien por la poesía, los sonetos, la redondilla, la famosa redondilla, ¿no? que aprendemos en literatura latinoamericana cuando hacemos nuestros cursos de secundaria. Es impresionante cómo han podido, y a mí cuando volví a leer la canción, yo decía, esta es la condición humana puesta o expresada de alguna manera con una experiencia espiritual, de hecho, o inclusive esta mística, te podría decir. Cuando toda la primera estrofa, porque es una canción corta, y como casi letánica, porque rezo, rezo, rezo por vos, rezo, 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 rezo por vos, es una canción de conexión, o sea, te conecta con el mensaje que está dejando la canción de meterte en tu profundidad de humanidad y saber que no estás solo, o que no estás sola, ¿no? Ujú. Que estás con alguien. Y eso me pareció brillante. Por eso yo más o menos algo voy sacando así entre los instrumentos, música y guitarra, y a veces en la animación de las liturgias que me toca, me gusta cantar, era una de mis pendientes para orar, ¿no? Para hacer oración. La verdad que esta experiencia, desde la primera estrofa, que es esta luz indómita, Ujú. o indómita luz, se hizo carne en mí, en esta suerte de interpretación que podemos darle después de casi más de 40 años de la canción, cómo el inicio, o sea, la experiencia espiritual comienza con entre luces, entre oscuridades, la luz, ¿no? Entonces,
esta cosa encarnatoria, podríamos decir así, de la experiencia espiritual. Y también una cosa que decía él que se había inspirado, justamente en la segunda estrofa, que es morir sin morir, tiene que ver con esto, con Isabel de la Cruz, ¿no? Y que que es esta sensación que te deja, que parece que el dolor te va a matar, pero no mueres, ¿no? Son esos límites de nuestra condición humana, en donde son lugares de aprendizaje. Esa palabra la pongo yo, ¿no? Como que los lugares de límite son esos lugares donde uno aprende Ahora, a mí sabiduría me de da la vida. impresión que tanto, digamos, por este diálogo particular de Spinetta con Charlie, que ellos toman un lenguaje religioso, pero en realidad lo utilizan para expresar una experiencia artística. Es decir, evidentemente la condición humana es lo que vincula las dos cosas, ¿no es cierto? Pero a mí me da la impresión Sí, que, sí. digamos, un texto así, asumido por dos músicos, que de algún modo pelean, por decirlo así, por ver quién es el más representativo y fundador del rock nacional argentino, me da la impresión que tiene una interpretación más bien artística. Es decir, Ujú. hacen lo inverso a lo que hacemos nosotros. Es decir, nosotros tratamos de sacar la dimensión como religiosa, trascendente, humana, profunda o teologal de un texto musical, de un texto secular. Acá me parece que más bien lo que se está haciendo es lo inverso, es decir, a partir de un texto religioso, ver las analogías con la experiencia musical, que de algún modo también posee al artista, lo transfigura, ¿no es cierto?, con esa indómita luz, Ujú. lo cierne en la soledad, ¿no es cierto?, lo hace eh, pasar esa experiencia de la noche, se hizo de noche de algún modo la experiencia espiritual de la noche oscura, pero también como experiencia personal. Acá también podríamos Sí. asociar experiencias particulares de estos dos cantautores, ¿no es cierto? Incluso la experiencia un poco de las adicciones en el caso de Charlie sobre todo. Eh, Esta idea del sacrificio que supone también una carrera musical. Cuando uno escucha las entrevistas se da cuenta que, bueno, evidentemente cada uno desde lo suyo, cada uno desde su itinerario. Yo lo escuchaba hace un ratito a Spinetta, todo lo que tuvo que lidiar con algunos discos, etcétera. Yo me acordaba de muchas publicaciones por el lado de los libros. Digo, bueno, es muy parecida la cuestión, ¿no es cierto? Es decir, Sí, hay sí. toda una dimensión también de cruz o de algún modo de soledad, de Mm. experiencia a transitar, que es, como vos decís, parte de la condición humana que posiblemente estas dos personas lo viven en su carrera artística, ¿no es cierto? Sí, Y en sí, de ese hecho. sentido el rezo por vos es justamente, me pongo también en tu lugar, ¿no es cierto? Es decir, Ujú, te entiendo porque vivís el mismo camino, hacés la misma experiencia que yo. ujú. Vos sabés que, bueno, si somos religiosos, tenemos nuestra vida comunitaria, tenemos nuestras congregaciones de pertenencia, todo esto que nos conocemos. Pero a mí me llamó mucho la atención, y acuerdo en estas cosas que decís, que decís en cuanto al hecho creativo, el hecho artístico, ¿no? Pero para mí, y lo sabemos, que el tema de la belleza es un trascendental que nos lleva a una experiencia espiritual. No solamente cuando era joven e iba a los recitales, sino también en las experiencias antes, por supuesto, de la pandemia, cuando tenía este encuentro con la gente que escuchábamos en la misma canción, ¿no? Veía el video donde están cantando juntos, porque hay varias versiones de esta canción, esta conexión que tienen entre los dos, como esa complicidad escénica para decir entro, canto, digo, la recreo, y es nuestra, o sea, y invitar al público a repetir este estribillo, ¿no? Eso me parece que es lo que genera el acto creativo, porque ya no solamente quedan los autores, por eso nosotros nos animamos a interpretarla la canción después, porque ellos pueden haber tenido su momento fundante, pero después es entregada a nosotros que la escuchamos y nos deleitamos y la queremos cantar también, ¿no? ¿Mm? Entonces, es corta, eso me gustó mucho porque
Después había otra canción que también te la iba a proponer, que es más bien de Almafuerte, que es otro cantante del rock nacional y del rock más metálico, pero que es muy larga, demasiado larga, Acá, por ¿no? ejemplo, el final es interesante porque de algún modo expresa como más literalmente la vertiente pascual, donde dice, Mm, en mis heridas me encendí de amor. Incluso tiene una anécdota, porque dice, quemé las cortinas como algo que de algún modo hace poco Hagan algo. el interior, ¿no es cierto? Es decir, en el fondo es la manifestación, pero la anécdota es que cuando estaba cantando esto se le estaba incendiando el departamento a Charlie. Bueno, esas son anécdotas típicas de él, ¿no es cierto? Sí, Pero hay sí. toda una vertiente como pascual en esto, me parece, eh, y que en el fondo también es lo que alienta el proceso creativo. Es decir, si las cosas salen fácil, no hay creación, no hay proceso creativo. Y esto es Ujú, válido para la música y es válido también para la vida, ¿no es cierto? Es decir, ujú, en el fondo, en la medida que nos hacemos cargo justamente de la adversidad, de la cruz, es que las heridas de algún modo se sanan o se cicatrizan o generan procesos creativos que son vida para otros, ¿no? ujú. En el fondo, por ejemplo, yo cuando lo escuchaba ahora a Spinetta en una de las entrevistas, él de algún modo lamentaba o, bueno, constataba que siempre, digamos, su música tuvo sus fans, sus seguidores, etcétera, pero no fue nunca un super boom, digamos, ¿no es cierto? Es decir, Ujú, no se ujú. produjo, por ejemplo, un fenómeno discográfico importante, digamos, como con otros artistas o giras por toda América Latina, ¿no es cierto? Eso no se dio Sí. así de esa manera, ¿no? Es decir, que fue como más sereno el proceso, ¿no es cierto? Pero eso justamente Ujú, es lo que él dice, me cuidó, es decir, lo cuidó como artista, lo cuidó también como persona, ¿no? Porque él dice, cuidó también a mm, mi familia, a las personas que quiero. Es decir, muchas veces la adversidad, que uno la ve inicialmente como algo negativo, como algo malo, es lo que justamente nos permite ir como creciendo o ir consolidando lo mejor de nosotros mismos, ¿no? ujú. Y en ese sentido es interesante cuando el texto de la canción dice, solo veo la cruz al amanecer. Es decir, el amanecer es el momento en que empieza la jornada de la vida, ¿no es cierto? Y entonces, ver esta dimensión de cruz desde el inicio es sano, es mucho más sano de lo que nosotros Ujú. imaginamos, ¿no? O también hablar de los Parece que es procesos. ir sin morir, ¿no? Es decir, bueno, como que en el Mm, fondo hay una dimensión de límite que nos acompaña, pero que es justamente lo que nos permite ir desplegando lo mejor de nosotros, y por eso necesitamos que el otro rece por nosotros, ¿no? Es decir, que nos ujú, piense el otro, ¿no? Es decir, si uno lo quiere decir en un ujú. lenguaje más secular, que nos tenga presente, ¿no? Porque de algún Sí, modo tal eso nos cual. acompaña en ese proceso de crecimiento. Sí, sí. Y creo que en estas imágenes que presenta la canción también, eh, vos decías del comienzo, ¿no? Del comienzo del día y todo. Pero yo también pensaba en estos procesos espirituales que vivimos, que, bueno, podemos hablar de San Juan de la Cruz o de Teresa de Ávila, pero también tenemos esta sensación de la oscuridad y que el amanecer, bueno, la luz, ¿no? Se despejan las nubes, se corren las cortinas, se revela algo nuevo. Y creo que tiene que ver con por eso digo, nosotros interpretamos una canción y tiene múltiples. Sabemos un origen, sabemos la experiencia que causa cantar o escuchar esta canción en un recital, y sabemos lo que también significa poderla nosotros mismos interpretarla, ¿no? Y hacerla nuestra. Es como, qué sé yo, la oración de Charles de Foucault, Padre, pongo mi vida en tus manos, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí la rezamos, la cantamos y la ponemos en contextos diversos también? Uh -huh. Así que me pareció, por eso la elegí esta canción también, la venía escuchando desde hacía tiempo y digo, me gusta cómo los dos se colocan en el escenario para cantarla, porque es un vivo que hacen, es un recital en vivo, y que puedan tener este hecho de que no haber podido terminar este álbum juntos, bueno, pero eso no le quitó el hecho de ser amigos y de quererse mucho, lo que por ahí leí en algunos lugares, que no es que se terminan peleando, sino que se dan cuenta de esta diversidad que tiene cada uno en su opción de vida, ¿no? Uh -huh. Sí, incluso a mí me llamó la atención una entrevista que le hace Pergolini a Spinetta,
el canal de Pop and Rock, creo que llamaba, o algo así. Ujú, ujú. Y de algún modo Pergolini como que lo invita casi como a hablar mal de Charlie, ¿no? Es decir, como que Total. a defenestrarlo, bueno, sus adicciones, que yo. Y Spinetta como que se mantiene siempre en el resaltar el aspecto como creativo, que hay que entenderlo al contrario, digamos. Es decir, a ese acicate de algún modo negativo, medio se podría decir demoníaco, de algún modo, decir, como que Spinetta al contrario, saca lo mejor de Charlie, lo describe muy Claro. bien y con mucha serenidad. Eso me parece como muy grande, ¿no es cierto? Por más que evidentemente en otros ámbitos se nota que evidentemente no, hay algo que no iba entre ellos y que bueno, son dos estilos diferentes, y bueno, con respeto cada uno Claro. sigue su camino, ¿no es cierto? Pero me pareció muy bueno eso, es decir, Ujú. bueno, cómo a veces fácilmente cuando las personas de algún modo no sintonizan plenamente con nosotros, o piensan diferente, o tienen otras opciones políticas, etcétera, en nuestro país fácilmente, digamos, generamos grietas, ¿no es cierto? Y me parece que es interesante esto, es decir, bueno, va hasta donde va, se hace lo que se puede juntos, ¿no es cierto? Pero después, digamos, cada uno puede seguir su camino, y en realidad pueden haber muchas cosas en lo personal que son experiencias análogas, aunque el formato exterior sea diferente, ¿no es cierto? Es decir, acá el contenido, como vos decís, espiritual o místico, de trasfondo de la canción, o que se asume en la canción, muestra que en realidad las experiencias de ambos son parecidas. Es decir, hay como una vivencia Mm. interior que hace a la condición humana, que los iguala, si bien, de nuevo, por motivos como los que vos explicabas, ¿no es cierto?, de tipo familiares, ¿no es cierto? Cada uno tiene un modo diferente de crear o un estilo diferente de llevar adelante su carrera artística. Bueno, no sabía que podía hablar Ujú. tanto tiempo del rock, porque la verdad que yo escuché mucho tango, por ahí más folclore, Hay canciones, ¿cierto? Pero claro, es otro estilo. generis Sí, sí, a Sui sí. Generis de Charlie y Nito Mestre lo seguí, eso sí, pero digamos, bueno, no, es un género que no manejo mucho, pero Claro. me A metí mí, mucho en mis eso. sobrinos, sí. Bueno, yo te sugiero ahí, mis sobrinos, por supuesto, son los que me han dado pistas ahí. Hay bueno, La Renga y Alma Fuerte son otros dos que son para poder escuchar sus letras. Así que. Y también un dato, Gerardo, que antes que yo creo que está bueno esto, porque después nunca más se hizo. Hay una tesis de licenciatura en teología, y entiendo que es teología pastoral, que es sobre el rock nacional. Está en Me la tocó Facultad de leerla, Teología. me tocó leerla, ¿Cómo? Bien, esa, bueno, esa tesina, porque era una tesis de licenciatura que la había dirigido Marcelo González, ya hace unos bien, casi 10 bien. años. Bastantes años. Sí, 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 Bueno, sí. Male, Me te acordé en este agradezco mucho momento. este diálogo, Igual. esta propuesta de diálogo sobre esta canción, en torno a esta canción, que une de nuevo dos figuras un poco del rock nacional, y el ejercicio que me invitaste a hacer de meterme en esto, que también es parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Aunque no la hayamos seguido tan de cerca, ¿no es cierto? Ujú, Pero que es parte de nuestra historia y nos hace como ujú. revisar, por ejemplo, yo escuchaba la música de Muchacha, Corazón de Papel, ¿no es cierto? Bueno, es una música Sí, que un clásico. la hemos escuchado Sí, tanto hacer sí, parte de sí, una sí, publicidad, sí. pero digamos, es como almendra, ¿no es cierto? Un clásico, Claro, digamos. claro. Así que te agradezco Sí. mucho y bueno, hasta después de la pandemia, entonces esperemos que esta vez sí. ¿Eh? Ya nos volveremos a encontrar. Gracias por esta oportunidad también.